bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente listos para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Damos gracias porque nos ha permitido un día más. Y en este momento voy a pedirle que se una junto con nosotros para invocar la presencia del Señor. Y vamos a decirle: Señor, te damos gracias, Padre, por un nuevo día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque, Padre, bien dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana, bendito Señor. Y podemos experimentarlo, bendito Señor. Eres bueno, Padre. Te damos gracias por todo lo que haces, Señor, en nuestra vida, Señor. Por tu atención, Señor, para con cada uno de nosotros. Por el amor que tienes por nosotros, Señor. Porque aún sin merecerlo, Señor, tú nos amaste, bendito Dios. Padre, en esta hora, bendito Dios, queremos invocar tu presencia, Señor. Queremos
En el Salmo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Y confiamos que Él es el león de la tribu de Judá, y que Él rugirá un día desde Sión, y nos iremos con Él en gloria, en el nombre de Jesús. Amén.
gracias a Dios porque Él es bueno. Qué precioso es poder alabarle con júbilo, Aleluya. con oración, con todo lo que tengamos, con todas nuestras fuerzas. No hay nada más hermoso que poder alabar a nuestro Creador. Y lo único que podemos hacer es adorarle, porque no hay mucho que nosotros podamos ofrecerle al Señor, si Él es el dueño de todo. Así que ahí donde está, quiero invitarle a que se una junto con nosotros y dile: Señor, lo único que quiero es adorarte. Amén. Lo único que quiero, Señor, es levantar un cántico a ti, Señor. Sí, Señor. Porque tú eres el Rey Santo y Rey digno, el merecedor de gloria. Sí, Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Aleluya. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo
muy hermoso que quisiera compartir con ustedes. Quisiéramos en esta tarde bendecirlos a través de este canto. Es un canto que la primera vez que lo escuché, en lo único que pude pensar es en lo hermoso que son las promesas del Señor para nosotros sus hijos. Y este canto está inspirado en Números 6:22. Y quiero compartir esta palabra rapidito. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es una palabra muy hermosa, hermanos, y quiero invitarle que ahí donde está, que alce sus manos y que reciba esta bendición de parte de Dios para usted. de tus hijos que te curan con su gracia.
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llegue, te rodee. Va contigo, de mañana y de noche, en jornada, salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. No hay otro como nuestro Dios. Él nos ha amado con amor eterno y Él envió a su Hijo a morir en la cruz para que a través de su sacrificio nosotros tuviésemos vida eterna. Ahora su bendición es sobre cada uno de nosotros. Su bendición llega ahí a tu casa, a tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación, porque así está escrito y así lo hará el Señor. Le damos la gloria y la honra, le damos la alabanza y la adoración a Él, porque es el único digno, el único que la merece. Y en esta hora, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, para suplicarte que seas tú, mi Dios, hablando a nuestros corazones, Padre. Señor, queremos escuchar palabra tuya. No queremos, oh Dios, palabra de hombre. Queremos que seas tú quien hable a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, a todo nuestro ser, para poder ser nutridos en tu palabra y edificados a través de la predicación de esta hora. Padre, toca cada corazón, toca cada vida, Señor. Yo me pongo en tus manos, reconociendo que solo soy un instrumento para ser usado por ti, Señor. Usa
úsame conforme a tu voluntad. Purifica mis labios, Señor, mi mente y mi corazón. Que sea tu palabra la que fluya, Señor, a través de mi boca. Porque te lo suplicamos, Padre, con acción de gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, a quien damos la gloria y la honra en esta hora. Y si tú puedes, ahí donde estás, dale un fuerte aplauso junto con tu familia. Dale ese aplauso fuerte al Rey de Gloria, en señal de alabanza y adoración, en agradecimiento, porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Reciban un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes que están conectados con nosotros en esta hora. Continuamos con los eventos proféticos del tiempo del fin. Hablamos el viernes del séptimo sello, se abrió el séptimo sello y cubrimos las primeras 5 trompetas. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la 6ª trompeta, ¿okay? La trompeta número 6, así que ubíquese en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9. Y si usted se ha perdido la secuencia de todos estos temas acerca de los eventos proféticos, puede buscarlos. Por ahí usted los encuentra, quedan grabados en la página. También puede encontrarlos en YouTube, en el canal de YouTube. Por favor, queremos que usted se ponga al día. Lo hemos venido diciendo, lo estamos desarrollando en un orden de manera que sea más comprensible. No es exactamente el orden en que estos acontecimientos van a tener lugar, ya que la Biblia no nos lo da en un orden cronológico. Entonces no podemos decir que va primero, pero sí más o menos podemos tener una idea de todos estos eventos que tendrán lugar en el tiempo de la tribulación, en los 7 años de tribulación, donde Dios va a desatar su ira. Amén. Quisiera extender un abrazo a mi hermana Antonia allá en El Salvador. Sé que está sintonizándonos. Dios te bendiga, te amamos en el amor de Cristo. A toda la familia IBR en México, en Colombia, en Perú, a la familia Vallejos allá en Holanda, un abrazo para ustedes, a la hermana Norma en España, que Dios me la bendiga. Y qué bueno que la familia IBR se sigue extendiendo para gloria y honra del Señor. Pero lo más importante, amados hermanos, no es ser parte de la familia IBR, sino ser parte de la familia de Cristo, ser parte de la iglesia de Cristo. Eso es lo más importante. Entonces vamos a ir al tema de hoy, la 6ª trompeta. ¿Okay? Los que estuvieron o participaron el viernes, en el tema del viernes, se acuerdan que cuando se abre el séptimo sello, aparecieron las 7 trompetas, ¿okay? Y tocaron las primeras 4 trompetas y hubo devastación de la tercera parte de los árboles, la tercera parte del mar, la tercera parte de las aguas. Pero lo interesante es que cuando llegamos a la trompeta 4, se anuncian 3 ay, o sea, el ay, que es una expresión de dolor, o sea, 3 dolores fuertes que están por venir, los cuales dijimos que eran la trompeta 5, 6 y 7. Cubrimos la trompeta número 5, o sea, cubrimos el primer ay. Quiere decir que ahora vamos entonces al segundo ay, que es la trompeta número 6. Y esto, amados hermanos, lo encontramos en el capítulo 9 de Apocalipsis. ¿Okay? Vamos a dar lectura ahí al verso 13 al 16. Capítulo 9, verso 13 al 16. Y a la letra dice: el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número.
Muy bien. Cuando suena la trompeta número 6, vemos que la secuencia de destrucción de la tercera parte ahora llega a la tercera parte de la humanidad, o sea, de los seres humanos. Dice que por en el sonido de esta trompeta va a morir la tercera parte de los seres humanos, la tercera parte de los hombres. Entonces ya habíamos visto en las trompetas anteriores que primero es afectada la tercera parte de los árboles y la hierba, la tercera parte del mar, la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas, y la tercera parte de los cielos, o sea, el sol, la luna y las estrellas. Ahora es el turno del ser humano. En la trompeta 6, o sea, este es el segundo ay. Acuérdense, dijimos ay, la expresión de dolor remarcada en este tiempo del fin. Entonces ahora llega el segundo ay, y ahora es cuando el ser humano va a experimentar muerte a nivel masivo, a nivel global, a nivel general, ¿no? Entonces quisiera que usted marque que en esta trompeta, o sea, en el periodo que abre esta trompeta, vamos a encontrar 3 eventos bien marcados, ¿okay? Entre lo que resta del capítulo 9 hasta el capítulo 11, vamos a encontrar 3 eventos y vamos a tratar de separarlos uno a uno. El primer evento tiene que ver con la guerra, donde la tercera parte de los seres humanos van a morir. O sea, es un tiempo de guerra, es un tiempo de conflicto a nivel mundial, donde va a morir esta cantidad de gente, la tercera parte. El segundo evento tiene que ver con los 7 truenos. O sea, al igual que cuando se abrió el séptimo sello, aparecieron las 7 trompetas. Aquí en el sonido de la trompeta 6 aparecen estos 7 truenos, que es un misterio, ya que no hay revelación. Cualquiera que les diga algo, hermanos, en respecto a eso, no lo crean, porque esto está sellado, según lo dice la Escritura. O sea, nadie sabe. A Juan se le fue prohibido escribir lo de los truenos. Así que, pero ese es el segundo evento, ¿no? Pero dentro del evento de los truenos hay algo que también resalta ahí, y es la necesidad de seguir predicando el Evangelio. Entonces, el primer evento, dijimos, la guerra. Segundo evento es el hecho de los 7 truenos, la aparición de los 7 truenos, y la necesidad de seguir predicando el Evangelio. Y el último evento, el tercer evento, es el de los 2 testigos que aparecen en Jerusalén, que Dios pone en la ciudad de Jerusalén para no solamente para predicar el Evangelio, pero también para poner en evidencia quién es la bestia, quién es el anticristo y todo lo que está sucediendo en ese momento. Amén. Entonces van a hacer su función profética estos 2 testigos. Entonces esos son los 3 eventos. Vamos a ir al primero. El primero es el que tiene que ver con la guerra, ¿no? Verso 17, leemos en el capítulo 9, leemos del verso 17 al 19, y dice: así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Ahora, subraye eso. Estos caballos de guerra no son los caballos regulares con los cuales se libraban las guerras en el antiguo tiempo. En el pasado, los caballos eran usados para la guerra como una herramienta fundamental. Ahora ya no se usan los caballos. Ahora lo mínimo que se usan son motocicletas, tanques, pero lo más fuerte, lo más pesado son los aviones. Si estamos hablando de instrumentos de guerra, ¿no? Entonces, usted tome sus propias conclusiones. ¿Qué tipo de armamento es este, no? De que es un armamento, ¿ok? Porque es de destrucción masiva. Pero dice, entonces leímos en el verso 17, ¿no? De su boca, o sea, le está haciendo una comparación a los caballos de guerra
con sus jinetes, los cuales dice tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Verso 18. Por estas tres plagas, o sea, marca, por estas tres plagas que son fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas, dice, fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. O sea, este va a ser una especie de guerra mundial donde va a haber conflicto en todas partes y van a haber instrumentos de guerra. Bueno, sabemos las últimas guerras que hemos escuchado o que hemos visto las imágenes por la televisión. Hemos visto cómo se han librado estas guerras, ya no con caballos ni con espadas, ¿no? Sino con armas de fuego, ¿verdad? Que producen humo, y el azufre pues tiene que ver también con la pólvora. O sea, todo esto es el armamento que se va a detonar en este tiempo en diferentes partes del mundo, causando muertes masivas. O sea, mucha gente va a morir, ¿okay? Entonces, todo esto es un conflicto en el cual va a estar envuelto todo el mundo. O sea, todo el mundo va a estar envuelto en este conflicto. Entonces dice que es una especie de plaga, ¿no? Tres plagas: humo, fuego y azufre. Entonces, y que por esta plaga, van a morir la tercera parte de la humanidad. Dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque las colas, dice, eran semejantes a serpientes que tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipo de armamento es? Es lo de menos. Lo importante, lo que necesito que entendamos es que va a salir armamento de destrucción masiva. Bueno, es obvio, en este tiempo sabemos de que la bomba atómica, que es ¿cómo se llama? El arma más poderosa que se usó en la Segunda Guerra Mundial, eso muchos países lo tienen ya. O sea, eso ya no es cuento. Ya sabemos de que hay varios países que cuentan con bombas atómicas mucho más poderosas que aquella bomba que destruyó Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora todo eso está disponible en las manos del hombre, en los diferentes gobiernos, en los diferentes ejércitos, ¿no? Entonces, cuando esto se monte, pues van a salir ejércitos poderosos con armamentos poderosos. Y esto es lo que va a suceder, va a haber destrucción masiva. ¿Okay? Esto nos dice a nosotros, amados hermanos, que este va a ser un tiempo bastante crítico. Ahora, lo interesante es que durante este evento de destrucción masiva, donde la gente ve la mortandad, o sea, la mortandad que estamos viendo hoy no se compara, o sea, no es nada, porque estamos hablando de la tercera parte de la humanidad que va a morir en ese conflicto, en ese evento. Entonces, hoy día nosotros estamos viendo muchos muertos, estamos viendo muertes masivas en el mundo. Ahora, claro, en una forma profética, alguien por ahí llamado Bill dijo que esto iba a suceder. Lo dijo literalmente, que la siguiente mortandad masiva en la humanidad no iba a ser ni por misiles ni por bombas, sino que iba a ser por un pequeño virus. Interesante, ¿no? Parece que el hombre es profeta o es hijo de profeta, o hijo de algo es, ¿no? Pero él lo dijo. ¿Okay? Entonces, esta mortandad que estamos viendo hoy día no se compara. No se compara a lo que va a suceder aquí en este evento. La mortandad que hubo en las plagas de Egipto no se compara. ¿Okay? La tercera parte de la humanidad va a desaparecer. Ahora, lo importante aquí es que yo vea la condición espiritual de la gente, de los sobrevivientes, y esto es lo que aterra, porque esto es lo que nosotros vemos todos los días en nuestro vivir diario. Vemos que Dios obra, Dios se manifiesta, vemos que pasan situaciones difíciles, vemos que el mundo es azotado, pero la gente sigue
en su condición espiritual de rebeldía, de no querer saber de Dios. Miren lo que dice el verso 20 y 21. En el verso 20 leemos, y dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, los sobrevivientes, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera. O sea, aún así no dejaron de poner su confianza en sus ídolos, en sus imágenes, las cuales no pueden ver, ni oír, ni pueden andar. Como dice el canto por ahí, tienen que cargarlos porque no pueden andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos, de sus robos. Entonces, esta es la condición espiritual del ser humano. Lamentablemente, Dios advierte una y otra vez a la humanidad, pero el hombre está cegado, el hombre está esclavizado en su idolatría y no quiere escuchar la voz de Dios. Entonces no se arrepintieron, o sea que siguieron en su rebeldía después que pasa este acontecimiento brutal. Entonces vámonos al segundo evento. En el capítulo 10 encontramos el segundo evento, ¿okay? Y en esto vemos, amados hermanos, dos cosas dijimos. Uno, lo de los 7 truenos. Vamos a ver lo de los 7 truenos, ¿okay? Verso 5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y las cosas que están en el cielo, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Okay? Entonces es interesante que este ángel que está viendo Juan expresa estas palabras. ¿Okay? Y entonces nos lleva al verso 7, sino que en los días, dice el verso 7, en los días en que el séptimo ángel, dice, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, o sea, la trompeta 7, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, la consumación de los tiempos llega con la séptima trompeta. Pero no estamos en la séptima trompeta, estamos todavía en la 6. ¿Okay? Entonces esto simplemente es como un preámbulo para la séptima trompeta. ¿Por qué? Porque los 7 truenos van a tener que ver con la trompeta, con la séptima trompeta. ¿Por qué? La razón por la que quedan sellados, quedan velados, es porque estos 7 truenos son eventos del final, del mero final. Pero veamos entonces desde el principio. El verso 1 dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego, que es una descripción para Jesús, ¿no? Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. ¿Okay? 7 truenos emitieron sus voces. Cuando este ángel, que podemos ver que es Jesús por la descripción que se da, pisa la tierra y el mar y emite su voz, entonces dice que 7 truenos fueron escuchados, sonaron 7 truenos, dice el verso 4, y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice el apóstol Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. No las escribas, sella, queda cerrado, ese capítulo queda cerrado. Ahora, ese es un misterio. Y yo les decía hace un momento, cualquiera que les diga algo al respecto es una idea, es una imaginación, porque en realidad eso que
quedó sellado, quedó velado, no se sabe. Ahora, lo que sí podemos nosotros discernir es que son eventos fuertes, poderosos, eventos que van a tener lugar en el final mismo, ¿no? Porque luego nos dice que, lo que leímos hace un momento, ¿no? Que este que se paró en el mar y la tierra anunció que el tiempo no iba a ser más. O sea, que al emitir el sonido de estos, o la voz de estos 7 truenos, el fin de los tiempos llega. El tiempo no va a ser más, sino que la obra de Dios va a ser consumada. Ahora, ¿cuándo la obra de Dios va a ser consumada? Esto va a ser después del juicio final, y eso lo vamos a ver en otro tema cuando hablemos acerca del juicio final ante el gran trono blanco. Entonces, allí es la consumación de los tiempos, ni siquiera en la segunda venida de Cristo. Fíjese lo que nos está hablando acá. Nos está hablando de el final después del milenio, cuando sea el juicio final. ¿Okay? Entonces, eso, amados hermanos, debemos de nosotros tenerlo bien claro. O sea, son eventos que no sabemos lo que son. Nadie sabe, porque a Juan le fue prohibido escribir. ¿Qué dijeron los 7 truenos? Dios sabe lo que dijeron. ¿Okay? Ahora, eso va a suceder en el propio final. Ahora, dentro de esta misma porción encontramos lo que les decía, la necesidad de predicar el Evangelio. Ahora, no necesariamente que Juan es el que iba a predicar. Y hago esta observación porque luego cuando entremos a los 2 testigos, algunos han dicho por ahí que por esto que dice aquí, Juan va a ser uno de esos testigos. ¿Okay? Y por eso quisiera que le presten mucha atención. Entonces dice acá en el verso 8: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, esto, hermanos, encierra que el Evangelio de Jesús se va a seguir predicando durante el periodo de la tribulación. O sea, la predicación del Evangelio no va a parar. La iglesia ya no va a estar, pero va a estar toda la gente que se quedó de las iglesias, que va a ser mucha. Espero que tú no te quedes, pero yo te aseguro que mucha gente de las iglesias se va a quedar. Entonces, esta gente que conoce la Biblia es la que en estos momentos va a creer de verdad, porque hasta hoy están jugando a la iglesia, hasta hoy están llevando una vida religiosa, pero no han entregado su corazón a Cristo. Por eso es que cuando Cristo venga a recoger la iglesia se van a quedar. Y esta gente es la que en ese momento va a creer, no todos, pero muchos de ellos van a creer. Por el otro lado, Dios va a levantar el ejército del pueblo de Israel, los 144,000 judíos que Dios va a sellar y los va a levantar para predicar el Evangelio. Entonces, cuando Dios le dice a Juan que se coma el libro, le está hablando del Evangelio, le está hablando de tomar y absorber la palabra, porque va a ser necesario que se predique. Y entonces dice al final, porque es necesario, dice el verso 11, es necesario que profetices otra vez. O sea, que vuelvas a profetizar, que vuelvas a predicar la palabra. ¿A quiénes? A muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario la predicación del Evangelio. Ahora, no necesariamente tenía que ser Juan, porque sabemos que Juan en ese tiempo estaba ya a punto de morir. Juan estaba casi por desaparecer, por morir. Entonces no podía ser Juan. Ahora, esto usa como argumento algunos para suponer que cuando Dios envíe, gracias,
cuando Dios envíe a aquellos 2 testigos, que es el tercer evento que vamos a hablar en un momento, uno de ellos sería Juan, por estas palabras. Pero bien, vamos a concluir eso cuando lleguemos a los 2 testigos. Entonces, este evento, lo que yo quiero que entendamos es que Jesús, que le está dando la revelación a Juan, le está diciendo que es necesario que el Evangelio se predique durante ese tiempo. Ahora, ¿cómo sabemos qué es el Evangelio? ¿Cómo sabemos que ese libro es el Evangelio? ¿Cómo sabemos que no está hablando de comer literalmente el libro, sino que está hablando de absorberlo, de entenderlo, de leerlo, para poder entonces predicarlo? Si usted tiene una Biblia, vaya al capítulo 2 del libro de Ezequiel. Y resulta de que Ezequiel, el profeta, tuvo una experiencia bastante similar a esta. Y entonces ahí en Ezequiel nosotros vemos que efectivamente se trata de no comerse el libro, sino absorberlo, entenderlo, para poder entonces anunciarlo o predicarlo. En este caso a Juan se le dice profetizar, porque les recuerdo, amados hermanos, que después de Jesús la profecía es la predicación de la palabra. ¿Okay? Entonces Dios le habla a Juan diciéndole: es necesario que se profetice a todos los pueblos y naciones y lenguas. ¿Okay? Dijimos capítulo 2 del libro de Ezequiel, ¿no? El profeta Ezequiel recibe esta palabra en el capítulo 2 y leo en el verso 8. En el verso 8 dice: mas tú, es Dios hablándole a Ezequiel, ¿no? Dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde sobre tu boca, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y este estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, capítulo 3, verso 1, me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Okay, aquí es donde está la respuesta. Dice: cómete el rollo, cómete el libro, cómete todo este escrito, y entonces ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. O sea, la misma experiencia de Juan, ¿te das cuenta? Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Las mismas palabras que usó Juan. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Amén. Ahora, en el caso de Ezequiel, le estaba dando la orden de comerse el libro para que fuera y le predicara a la casa de Israel. En el caso de Juan, el libro es el evangelio de Jesús, que va a ser predicado a toda lengua, nación y a todo reino. Eso es lo que leímos en el verso 11 de Apocalipsis 10, ¿no? Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, esta predicación durante este tiempo, durante este periodo de la tribulación, va a permitir que muchos vengan a Cristo. Ahora,
la vida cristiana en estos tiempos no va a ser de mucho tiempo, porque la gran mayoría va a morir, porque va a haber una persecución continua, constante, porque va a ser delito de muerte el profesar ser cristiano. Entonces, por eso es que usted se recuerda que cuando leíamos los sellos anteriores, vimos por ahí en uno de los sellos una multitud vestida de blanco que estaban delante del trono de Dios, y que Juan preguntó: ¿y estos quiénes son? Y le fue dicho: estos son los que salieron de la gran tribulación, que los que fueron rescatados, o sea que sus almas no se pervirtieron ni cedieron a las presiones de la bestia, no adoraron al anticristo, ni se dejaron poner su marca. Por eso están aquí, delante del trono. Amén. Entonces, el evangelio va a ser predicado y mucha gente va a creer. Ok, vámonos al tercer evento. Dijimos ya, estamos en el segundo ay. El primer evento que cubre esta trompeta 6 es el periodo de guerra y el periodo de los 7 truenos, el cual implica también la predicación del evangelio, ¿no? En este tiempo. Vámonos al tercer evento, y para el tercer evento entramos al capítulo 11. Y acá en el capítulo 11 aparecen dos personajes identificados como los dos testigos. No son testigos de Jehová, son testigos de Cristo. ¿Okay? Estos dos testigos son dos hombres que, a la manera de profetas, van a ser levantados en el tiempo crucial de la gran tribulación. Y estos dos personajes se van a levantar en Jerusalén, van a aparecer en Jerusalén. Y van a empezar a predicar y a predicar y a predicar. Y lo interesante es que ellos son los que le van a hablar a los gobernantes, le van a hablar a los dirigentes, se van a dirigir al anticristo y a la bestia en una forma abierta. Estos dos varones son los que Dios va a poner en ese tiempo para ejecutar esta labor. O sea, van a testificar, van a dar testimonio por 3 años y medio. ¿Se acuerdan? La tribulación está dividida en dos partes. Bueno, aquí aparece nuevamente esa división. Vamos entonces al capítulo 11, amados hermanos. En el verso 1 leemos: entonces dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midan, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa, o sea Jerusalén, 42 meses. O sea, 42 meses son 3 años y medio, right? Si no, échale matemática. 42 meses. Un año tiene 12 meses. Bien, entonces 42 meses, dice, los gentiles van a pisotear la ciudad santa. O sea, los 3 años y medio Jerusalén va a estar bajo su dominio, ¿okay? Bajo el dominio del anticristo y su gobierno. Verso 3, y daré a mis 2 testigos, aquí aparecen los 2 personajes, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. 1260 días también es 3 años y medio. ¿Okay? Entonces quiere decir que durante todo este tiempo de dominio del anticristo sobre Jerusalén, estos 2 personajes van a estar predicando el evangelio en medio de Jerusalén. Y lo interesante es que no les van a poder hacer nada. Por eso es que ellos van a prevalecer, porque el resto, el anticristo con su régimen, los van a desaparecer. O sea, a cualquiera que se pare a predicar le dan norte y se acabó. Pero a estos 2 no los van a poder tocar. Y esto es lo maravilloso,
Y esto es lo maravilloso. Ahora, acuérdese el nivel de tecnología que estamos viviendo hoy. De manera que estos dos van a poder llegar a cualquier rincón del mundo por medio de transmisiones. Claro, no son ellos los que van a estar transmitiendo, pero usted sabe cómo son los noticieros, ¿no? Entonces no faltará quien transmita y esos mensajes lleguen a diferentes rincones de la tierra en esa época. Pero bueno, eso sería imaginar. Eso no lo dice la Escritura. Entonces tengamos bien claro, lo que dice la Escritura, lo que pueda decir yo y lo que pueda pensar usted o cualquier otro, es lo de menos. Lo importante es lo que la Escritura dice, ¿no? Entonces dice que estos dos testigos van a ser puestos por Dios en Jerusalén para que profeticen, para que den testimonio durante los 3 años y medio. Entonces entendamos, los 3 años y medio, los últimos 3 años y medio, el anticristo tiene dominio sobre Jerusalén y aparecen estos dos personajes. ¿Okay? Sigamos en el verso 4. En el verso 4 surge una pregunta. Estos testigos, verso 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Okay? Entonces, cuando usted lee, bueno, estos 2 tipos, o estos 2 profetas, o estos 2 varones de Dios, o estos 2 siervos de Dios, son los 2 olivos o los 2 candeleros. Quedamos igual. ¿Qué olivos y qué candeleros? Okay. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener bien claro que son 2 hombres. Okay. Ahora, se ha dicho diferentes opiniones al respecto. Como mencioné hace un momento, algunos dicen que uno de estos 2 es Juan, el apóstol, lo cual yo lo descarto categóricamente. Otros dicen que es Enoc y Elías. ¿Por qué Enoc y Elías? Ahora, los que dicen esto, o sea, los que muestran esta teoría o esta enseñanza, se basan en que Elías y Enoc son los únicos 2 siervos de Dios que no experimentaron muerte, que fueron raptados, que fueron alzados, arrebatados en vida. Entonces dicen estos que ellos tienen que venir a la tierra de regreso a morir para que entonces puedan subir al cielo. Hay mucha ignorancia ahí. Porque si ya subieron al cielo, es porque ya fueron transformados de lo terrenal a lo espiritual, de lo corruptible a lo incorruptible, porque está escrito que ni sangre ni carne pueden entrar al reino de los cielos. Entonces, si ya ellos fueron arrebatados, va a ser exactamente lo mismo que va a pasar con la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, si usted lee en Tesalonicenses capítulo 4, dice que los muertos se van a levantar primero, pero luego, ¿qué dice? Los que estén vivos van a ser arrebatados. Entonces tendrían también que ellos venir a morir, por favor. Entendamos que para entrar al cielo no se puede entrar en sangre ni carne. Pero Enoc y Elías ya entraron. Entonces fueron arrebatados. Bueno, entonces en su arrebato fueron transformados exactamente como la iglesia va a ser transformada en el arrebato, como lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que dice que en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, esto mortal se va a vestir de inmortalidad y esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Y entonces, dice, su olvida es la muerte. Ya la muerte no prevalece. Pero bien, esa es una enseñanza que yo creo que es la más común, una de las más comunes. ¿Okay? Y la otra es que es Moisés y Elías. Es la que yo apoyo. Ahora, otra vez, no es lo que yo digo, hermanos. Usted tome su propio criterio en base a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿será Moisés y Elías 2 razones fundamentales por las que yo no creo?
Yo creo que son Moisés y Elías. Ahora, tome nota de que cuando está hablando de que Moisés y Elías, no necesariamente que Moisés y Elías bajen del cielo, sino que Dios puede levantar a dos hombres con el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías, como lo hizo con Juan el Bautista. Y quisiera que entendamos, y lo vamos a leer ahorita en la escritura, pero quisiera que usted tenga un adelanto, ¿no? Que cuando hablamos de que va a ser Moisés y va a ser Elías, puede ser, o sea, Dios tiene la potestad de hacer que Moisés y Elías bajen del cielo y vengan a hacer esta obra, porque es una tarea que van a hacer estos dos personajes. Pero también puede ser que dentro de los judíos que viven en el momento, o de los mismos 144,000, Dios aparte a dos y los envista con el poder o con la autoridad o con el espíritu que había en Elías y el espíritu que había en Moisés, para usarlos de la misma manera que Moisés y Elías fueron usados en su época, porque eso es lo que vamos a ver en estos dos personajes. Si usted ve lo que ellos van a hacer, es semejante a lo que hizo Moisés, es semejante a lo que hizo Elías. Pero bien, ¿por qué decimos entonces que son Elías y Moisés? Váyase al capítulo 17 del Evangelio de Mateo. No pierda Apocalipsis porque vamos a regresar. Pero en el Evangelio de Mateo encontramos en el capítulo 17 exactamente. A ver, Mateo 17. Leemos de la siguiente manera. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora, ¿qué momento es este? Este es el momento cuando Jesús está en la antesala de su muerte. Este es el momento cuando Jesús está preparándose para su muerte. ¿Okay? Entonces, tome nota de eso. Este es el momento cuando Jesús está a punto de enfrentar el Calvario, a punto de enfrentar y de tomar la copa, ¿no? Entonces dice en el verso 3: he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. O sea, cuando los discípulos ven a Jesús transformado, cuando ven a Jesús en su momento de comunión con Dios y lo ven transformarse, a la vez ellos ven a Moisés y a Elías. Ahora usted dirá, pero ¿cómo los conocieron? Si Moisés y Elías fueron de tiempos antiguos, mucho antes de esa generación. Mas sin embargo, en el espíritu ellos pudieron discernir que se trataba de Elías y de Moisés. Ahora, este pasaje es el que nos dice a nosotros bíblicamente que por estar ahí, siendo testigos de la muerte de Jesús, del sacrificio de Jesús, de lo que Jesús iba a emprender en unos días, al enfrentar el Calvario, al enfrentar la cruz, al dar su vida por amor a nosotros, están siendo testigos del acto redentor de Jesús, y por eso aparecen como testigos al final. Es una teoría, es una suposición. Usted saque sus propias conclusiones. Ahora, como dije, es la parte que más me convence a mí, es la forma como yo lo veo. Pero el hecho de que yo lo vea así no quiere decir que usted tiene que verlo de la misma manera. Usted estudia la palabra, pida la dirección a Dios, pida dirección al Espíritu y saque usted su propia conclusión. Entonces seguimos leyendo. Entonces Pedro, verso 4, Pedro le dijo: Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El mismo Pedro estaba seguro que era Elías y Moisés los que estaban ahí en ese momento crucial, cuando Jesús está a punto de
enfrentar el Calvario, enfrentar la cruz. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mire qué interesante, la misma voz que se escuchó en el río Jordán cuando Jesús fue bautizado, ahora se está escuchando en este momento cuando Jesús está siendo preparado para ir a la cruz. ¿No le parece interesante? Y la voz que se oye en el cielo ahora dice: a él oigan, o sea, presten atención, hagan lo que él dice. Es interesante que en la boda de Caná, María dijo estas mismas palabras. ¿Se acuerdan cuando le pidió que hiciera el agua en vino? Bueno, no le pidió que hiciera el agua en vino, ella simplemente le pidió que consiguiera vino, ¿no? Cuando María se va, dice: hagan lo que él diga. Y de esa manera pues tuvieron el vino, ¿no? Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzaron ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. O sea, ¿fue una visión? Sí, fue una visión. ¿Qué tan real fue? Eso hay que discernirlo en el espíritu. Pero una de las cosas interesantes es que Moisés y Elías aparecen aquí como testigos del sacrificio de Jesús. Y eso da crédito a que aparezcan como testigos en el tiempo del fin. Pero hay algo más, lo que yo les decía, a la manera de Juan el Bautista. Váyase allí mismo al verso 10. Mire lo que dice el verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, antes de la venida de él. ¿Por qué dicen ellos que es necesario que Elías venga primero? ¿Ok? Verso 11. Respondió Jesús y le dijo: a la verdad, sí, así es, Elías viene primero, y él restaurará todas las cosas. Pero mire el verso 12. Mas os digo que Elías ya vino. ¿Cuándo vino Elías que no se dieron cuenta? No hemos oído de Elías desde que fue arrebatado con los carros de fuego. Y tú dices que ya vino. Bueno, sí, ya vino. Por eso es que yo estoy aquí. Porque la palabra decía que Elías iba a regresar antes que él viniera como Mesías. Y si ahora él es el Mesías, entonces los discípulos dicen: bueno, razón tienen los fariseos al decir que Elías tenía que venir primero para que tú seas el Mesías. Entonces Jesús afirma: sí, así es, así está escrito, así es. Y yo les digo que Elías ya vino. Verso 12 dice: ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, mire el verso 13. Entonces los discípulos comprendieron que les estaba hablando ¿de quién? De Juan el Bautista. O sea, es Juan el Bautista el que se presentó como ese Elías que había de venir a preparar el camino del Señor, el que había anunciado el profeta Isaías. Entonces, así estaba escrito, que el Mesías no iba a aparecer sin que antes viniera Elías. Entonces dice Jesús: Elías ya vino, y era Juan. O sea, esto es lo que quiero que entendamos, que Dios puede levantar a una persona con el espíritu del otro. Y es lo que pasó con Juan el Bautista. No era Elías en sí, Juan era un personaje diferente. Él nació en una época diferente. Es más, era hermano de Jesús. Pero recibió el espíritu de Elías para llevar a cabo la profecía que estaba dada respecto a Elías. Ahora, esto mismo puede pasar con estos dos testigos. Pueden ser dos personajes que surjan en la época, pero que Dios les dé el espíritu de Elías y de Moisés, porque son los dos testigos que aparecen en el tiempo de la muerte de Jesús. Podría ser, no estoy diciendo así es, podría ser. Es lo más acertado, lo más acercado que podemos encontrar en la palabra. Ahora,
Otro dato interesante. Dice allí ¿cuál fue el último? En el verso 4 fue donde nos quedamos, ¿no? En Apocalipsis, ¿verdad? Dice ahí en el verso 4 que son los 2 olivos y los 2 candeleros. Ahora, no está hablando en una forma literal, sino en una forma simbólica. Si usted se recuerda cuando en el capítulo 25 se le ordena a Moisés, el capítulo 25 de Éxodo, se le ordena a Moisés que haga todo lo que iba a ver en el tabernáculo. Cada objeto, cada utensilio tenía una utilidad, tenía un simbolismo. ¿Okay? Y entonces todo el tabernáculo iba a tener ciertas cosas que representaban algo de lo que está en el trono celestial. O sea, el tabernáculo era imagen del trono del cielo. Y resulta de que si usted estudia en el tabernáculo, usted estudia el trono de Dios, usted se va a dar cuenta que aparece el candelabro de oro con los 7 brazos. Y usted va a darse cuenta que aparecen estos olivos, estos 2 olivos, en una forma también simbólica. Y lo precioso es que Dios nos da la revelación a través del profeta Zacarías. Busque Zacarías capítulo 4. A ver, mi Biblia no tiene Zacarías. Creo que la suya tampoco, ¿verdad? Capítulo 4 del profeta Zacarías. Y mire qué interesante, porque esto, hermanos, nos da luz, y esto es lo precioso de la palabra. No necesitamos nosotros inventar. Dice en el capítulo 4 de Zacarías, leo en el verso 1, dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que he despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Verso 3: y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Verso 4: proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? O sea, viene la pregunta: ¿qué es esto? Verso 5: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío, no sé de qué se tratan estos olivos. ¿Okay? Entonces luego el ángel empieza a hablarle acerca de Zorobabel, de cómo Dios había investido a Zorobabel como el que iba a iniciar la restauración de Jerusalén. Pero lo que nos interesa a nosotros viene en el verso 9. En el verso 11. En el verso 11 leemos: hablé más y dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de su aceite, aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Verso 14: y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora, usted se da cuenta que no es algo literal, sino es algo simbólico. Los 2 olivos son los 2 ungidos que están siempre, según dice acá la revelación dada a Zacarías, que están siempre delante del Señor. ¿Okay? Estos son los 2 olivos.
los dos ungidos. Ahora, estos dos olivos son los que nos dice Apocalipsis 11:4, que son los dos testigos. Amén. Entonces, entendiendo esto, amados hermanos, podemos nosotros decir que estos dos testigos son dos siervos de Dios, son los dos ungidos que están siempre en la presencia de Dios, son Moisés y son Elías. Se lo dejo a usted. Vámonos al verso 5. Ya hablamos de quiénes son. Ahora, ¿qué es lo que ellos van a hacer? ¿Cuál es su ministerio? ¿Cuál es su tarea en estos tiempos de la gran tribulación? Dice en el verso 5, si alguno quiere dañarlos, sale el fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. O sea, si tú lo quieres matar, quien termina muerto eres tú. Si tú le disparas, el disparo viene a ti. O sea, el daño que las personas le quieran hacer se devuelve a ellos. Esa es la condición en la que estos dos varones van a estar. Por eso es que el anticristo no los va a poder tocar. Por eso es que todo el ejército del anticristo y todos aquellos que estén acabando con los cristianos, a estos dos no los van a poder tocar, porque cualquier cosa, imagínense que alguien viene y le tira una bomba, la bomba regresa hacia el que la tiró. Así de, bueno, eso es lo que dice la palabra, ¿no? Eso no lo estoy inventando yo. O sea, suena como película de Hollywood, ¿verdad? Pero eso es lo que la Escritura dice, ¿no? Que el mal que le quieran hacer se va a devolver para el que quiera hacerles mal. Entonces, este verso 5 nos deja claro que ellos tienen el poder de Dios en ellos, de manera que son intocables. Ahora, pero vamos a ver después que no va a ser por siempre, sino que hasta que cumplan la tarea que ellos tienen que hacer, van a ser intocables. Nadie les va a poder hacer daño. Y por eso es que ellos se van a poder parar en la plaza de Jerusalén públicamente a decir lo que tienen que decir, a decir lo que quieren decir, a hacer lo que quieren hacer, y nadie los va a poder detener. Porque todo mal que quieran hacer se devuelve contra aquel que les quiere hacer el mal. Entonces dice el verso 6, estos dice tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, exactamente como lo hizo Elías, ¿no? Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, exactamente como hizo Moisés. ¿Está conmigo? Elías y Moisés aparecen aquí en la manifestación como Dios lo usó en su tiempo. Dios usó a Elías para detener la lluvia, para cerrar el cielo por 3 años. Dios usó a Moisés para convertir el agua del río Nilo en sangre y de toda el agua de Egipto. ¿Okay? Entonces dice, ellos tienen este poder, y para para herir la tierra, dice, con toda plaga, cuantas veces quieran. O sea, lo que hizo Moisés, ¿no? Moisés trajo 10 plagas sobre Egipto. Entonces dice, ellos van a traer las plagas que quieran, las plagas que se les antojen, las pueden traer sobre la tierra cuando ellos digan, así va a ser. Exactamente lo que pasaba con Moisés, ¿no? Moisés decía, bueno, entonces ahora van a venir piojos, ahora van a venir moscas, ahora van a venir langostas, ahora viene granizo. Y venía. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba sobre él. Eso exactamente va a pasar con estos dos testigos. Las plagas que ellos digan, que ellos anuncien, van a venir sobre la tierra, ya no sobre Egipto, sobre toda la tierra, ¿no? Pero váyase al verso 7. Ok, dice el verso 7, y cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando hayan terminado su tarea, la bestia que sube del abismo, o sea, el anticristo, ya aprendimos eso, dice, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora, ¿cuándo los va a matar? Cuando ellos hayan terminado su ministerio. Ahora, ¿cuánto iba a durar su ministerio? 3 años y medio. Entonces, cuando termine su ministerio, entonces se le va a dar permiso a la bestia para que los mate. Y entonces dice que los matará. Verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza, o sea, en la plaza de Jerusalén,
de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, que también dice también nuestro Señor fue crucificado, donde también nuestro Señor fue crucificado, o sea, es Jerusalén. Entonces, ellos van a dejar los cadáveres ahí como prueba, como evidencia. O sea, la bestia va a decir, no los entierren, déjenlos ahí para que vea el mundo que quien manda aquí soy yo. Que estos dos que el mundo les tenía miedo por todo el poder que había en ellos, ahora yo los vencí. ¿Okay? Entonces los va a dejar ahí en la plaza de Jerusalén. Por 3 días van a estar ahí los cuerpos, dice. Ahora, pero aquí es donde yo les decía que puede entrar lo de la transmisión, porque esto va a ser en Jerusalén, pero mire lo que dice el siguiente verso. Dice el verso 9, dice, y los de los pueblos, fíjense, los dos cadáveres están en la plaza de Jerusalén, y dice, y los de los pueblos, verso 9, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. ¿Cómo? Pues sabemos que ahora, pues vía satélite, ¿no? Es simple. Así como usted nos está viendo a nosotros, que la hermanita Yolanda allá en Holanda, tan lejos, ¿no? Los hermanos que están en España, los hermanos de aquí cerquita de Maryland, hermanos Serpas, nos están viendo a distancia. ¿Cómo nos están viendo? Bueno, a través de esta tecnología. Pues de esta manera, la gente en cualquier rincón del mundo va a ver los cadáveres. Si bien es cierto, las noticias pueden estar limitadas, como lo hacen los gobiernos actualmente, que manipulan las noticias, la información que sale al público, es posible que controlen y no dejen transmitir cuando ellos estén predicando, cuando ellos estén dando el evangelio. Pero aquí el mismo anticristo se va a proponer que todo el mundo, en todo el rincón de la tierra, vean las imágenes de los cadáveres, porque eso sí le interesa a él, para que le den crédito a la autoridad de él. Entonces dice que en toda nación van a ver los cadáveres por 3 días y medio. Mire qué interesante, 3 días y medio, porque han sido 3 años y medio de ministerio de ellos. Y dice, y no permitan que sean sepultados, no van a permitir que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces va a haber gozo entre la gente de la tierra diciendo, por fin se acabó la peste, por fin se terminó la plaga, por fin estos 2 ya no nos van a molestar, ya no van a traer situaciones difíciles sobre nosotros. Y se van a alegrar, se van a enviar tarjetitas de felicitaciones, le van a enviar reconocimiento al ejército del anticristo, diciéndole, ustedes son los héroes, ustedes son los únicos que pudieron vencer a estos 2. Y esa es la condición del pueblo o de la humanidad en estos momentos. Pero como hijos, como siervos, como profetas de Dios, no están solos, porque el hombre puede matar el cuerpo, pero no puede tocar el alma. Satanás puede destruir nuestro cuerpo, pero no puede tocar nuestra alma, porque nuestra alma está sellada con el Espíritu Santo de Dios. Somos pertenencia del Dios vivo. Así, de la misma manera, estos 2 varones, dice después en el verso 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Estamos hablando de Jerusalén. Y por terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. O sea, este evento termina con la resurrección de los 2 testigos. Dios los levanta con poder. Ahora, cuando ellos lo ven que se levantan, que se ponen de pie, se asustan y dicen, wow, viene otra vez el tormento. Pero no, entonces oyen una voz del cielo que le dice, vengan, y suben, y los ven cómo se pierden en las nubes.
Entonces se apoderaron, o el miedo se apoderó de ellos, aparte de que en Jerusalén hay un terremoto en este momento donde dice 10,000 personas mueren. La tercera parte de la ciudad, ¿dice la tercera o la décima? Décima parte, ¿no? De la ciudad es destruida. ¿Okay? La décima parte de la ciudad, verso 13, ¿no? La décima parte de la ciudad es destruida y por el terremoto muere un número de 7,000 hombres. ¿Ok? Esto es el final. Ahora, aquí termina el segundo año. Pero falta uno. Falta el tercero, el más grave, el más difícil. Y entonces prácticamente el resto de lo que queda del libro de Apocalipsis está metido en el tercer año o la séptima trompeta, que vamos a ver que dentro de estas trompetas 7 van a aparecer también 7 copas. Entonces dice el verso 14, el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Amados hermanos, es el deseo de mi corazón que usted esté siendo bendecido y edificado a través de estos mensajes y que en verdad Dios haga la obra en sus corazones, no para infundirle temor, sino para infundirle valor y ánimo a predicar el Evangelio. Reciban, hermanos, un abrazo a la distancia desde aquí a Atlanta, hermanos allá en México, hermanos en Colombia, Perú. Les amamos, estamos con ustedes y quisiera recordarles que seguimos con los eventos proféticos y que este martes estamos iniciando el estudio acerca de las 7 iglesias para que estén pendientes. No tenemos un horario fijo, pero sí cada día estaremos tratando de subir un estudio relacionado con las 7 iglesias, con el fin de edificarle a cada uno de ustedes, hermanos. Y también quiero invitarles para este sábado. Este sábado estamos preparando un concierto desde acá, desde el templo, para llegar a sus casas. Así que haga planes para el sábado a las 7 de la noche, estar pendiente, conectarse con nosotros para acompañarnos en este concierto, y queremos de esta manera también llevarle a su casa alabanza y adoración, que eso es lo que necesitamos en estos momentos donde pues algunos hemos pasado bastante tiempo encerrados y todavía nos queda más tiempo para seguir de esta manera. Así que por mi parte, como siervo del Dios Altísimo, amados hermanos, que Jehová Dios los bendiga y Él les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que tenga de ustedes misericordia. Jehová alce su rostro sobre ustedes y ponga paz en sus corazones, en el nombre de Jesús. La paz del Señor sea con todos. Amén.